Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Durante estos 3 días se está realizando la conferencia de Green Aruba, en donde se ha podido visualizar el potencial que podría tener Aruba como eje entre Europa y Latinoamérica. Durante esta conferencia, compañías de negocio renombradas internacionalmente se dieron cita para ver qué oportunidades pueden encontrar en nuestra isla y sus conexiones. Aruba puede brindar una buena conexión entre los dos continentes, Europa y Latinoamérica. La conferencia Green Aruba Europe Meets the Americas presenta un modelo de negocio lógico a las compañías que desean hacer negocio desde Europa para Latinoamérica. Una posición geográfica estratégica es obvia y lógica, eso es lo cual Aruba está ofreciendo. De esta forma indicó el ministro de Labor, señor Paul Cruz, durante una entrevista. El miércoles en la mañana una gran cantidad de comerciantes de todos los sectores, tanto de Europa, Latinoamérica e islas en el Caribe, fueron testigos de la apertura de la conferencia Green Aruba, donde estuvieron palabras de inspiración. Por su parte, el gobierno de Aruba puso la dirección y la visión para una Aruba sostenible muy clara, y en este momento, esta visión está recibiendo su contenido. Compañías de renombre como Philips y TNO presentaron ideas innovativas en el inicio de esta conferencia. Por su parte, el primer ministro Mike Eyman, junto a varios ministros del gabinete, estuvieron presentes en esta apertura. El ministro de Asuntos Sociales y Juventud ve este gran desarrollo en el proceso en el que Green Aruba está tomando y que seguramente es importante tener en cuenta, ya que cargan la idea de nuestros jóvenes. Ellos desean y cargan este desarrollo después de las generaciones actuales. Y se levantó el paro de los buses tradicionales en Bogotá, en Colombia. Anoche las partes llegaron a un acuerdo. Por su parte, el alcalde Gustavo Petro se comprometió a pagar las rentas atrasadas a dueños de buses de Egobús y Ecobús. Además, se acelerará el proceso de chatarrización. Este fue el apretón de manos entre el alcalde Gustavo Petro y el presidente de APETRANS, Alfonso Pérez, que cerró el capítulo del paro de transportadores urbanos en Bogotá luego de 3 días de parálisis. Petro explicó a qué acuerdos llegaron. 1. Levantar el paro de pequeños propietarios. 2. Iniciar de parte del distrito el pago de las rentas de los propietarios de Egobús y Ecobús que entregaron sus vehículos a partir del mes de octubre. Además, las partes se mostraron a favor de implementar lo más rápido posible el Sistema Integrado de Transporte Público SITP. Iniciar de parte del distrito la chatarrización directa a través de los propietarios, de conformidad con los procedimientos establecidos para este fin, con los recursos destinados para la estrategia de impulso del SITP. Jairo Pinilla, uno de los líderes de los transportadores, invitó a los propietarios de buses a sacar sus vehículos para atender la demanda de pasajeros. Nos pudimos sentar a llegar a un muy buen acuerdo, porque de verdad que aquí pierde la ciudadanía. El pico y placa para buses tradicionales se mantiene y se le hará permanente monitoreo a la medida. Además, se crearán mesas de diálogos con los transportadores. Los chicos sin límites entre adicciones y juego con riesgo de vida con el gran dilema para padres y maestros. En Argentina, 4 casos se han presentado en las últimas semanas, los cuales ponen en evidencia un drama complejo que los adultos no quieren ver. Veamos de qué se trata. Lo llaman el juego de la asfixia. De divertido, de lúdico, de ingenioso, no tiene nada. Solo promete peligros y daños, como las convulsiones que padeció uno de los alumnos participantes en una escuela de Pinamar. Su mamá se atrevió a difundir el juego, a pesar de que le pidieron discreción en el colegio. Que creo que hice lo correcto y la gente que me está apoyando, la gente que me manda mensajes y me dicen no conocí el juego, me senté, lo vi, lo hablé con mis hijos, era lo que yo quería, que los papis prestemos un poquito más de atención, porque mi hijo me decía, no, es un juego, te quedas un poquito sin aire, te mareás. El chico de 12 años que terminó desmayado dentro de la escuela se encuentra en buen estado, aunque podría haber corrido otra suerte, dado que padece problemas cardíacos.
La falta de oxígeno que provoca el juego de la asfixia puede también causar lesiones cerebrales en personas sanas, advierte el neurólogo que dirige el hospital de Pinamar. Bueno, a pesar de que para nosotros es una locura, toda esta mediatización que puede tener el tema nos viene bien, sobre todo para poder trabajar con los padres. Acá la clave es que los padres hablen con sus hijos diciéndole que esto es una locura, esta práctica, y que de ninguna manera darle las recomendaciones correspondientes para que no lo practiquen. Y no es solo en Pinamar, claro, es en Salta, es en Córdoba, es en todas las provincias están jugando este juego que, chicos, verdaderamente lo único que están buscando es la muerte, porque esto no es un juego, esto es lastimarse a sí mismo, nada más. Por un paro docente, hoy no hubo clases en el colegio, en cuyo interior 5 alumnos practicaron el juego de la asfixia. Ellos fueron sancionados, pero el gabinete psicopedagógico trabajará con ellos y sus padres para prevenir hechos similares. Y dentro de todos los males, consideramos que el que se haya llevado a cabo dentro de una institución educativa nos permite a nosotros poder intervenir. La violación que sufrió una alumna por parte de un compañero dentro del colegio podría inscribirse dentro del mismo fenómeno preocupante, el de los adolescentes que no miden las consecuencias de sus actos. El acusado de emborrachar y abusar de la novia de su hermano fue indagado esta tarde en la Fiscalía Penal Juvenil. Lo detuvieron a última hora del día de ayer, lo que para nosotros desde Avivi es una tranquilidad, ¿no? Debido a la pena de expectativa que hay, es un delito muy grave y obviamente la pena en expectativa indicaba la posibilidad de un peligro de fuga o un eventual entorpecimiento del proceso también, ¿no? La falta de límites que exhibió el detenido por la violación en el colegio podría ligarse con el descontrol que demostraron los 3 jóvenes rosarinos que tomaron una jarra loca que, además de alcohol, incluía líquido de frenos. Le aumenta la graduación alcohólica a la bebida que está tomando. Pero además, como por la forma en que actúa en el hígado, lo que produce es una insuficiencia renal grave, es decir, tiene una afección en el riñón, tiene una afección muy clara en el hígado y produce insuficiencia hepática. El trágico final de Melina Romero también tiene un denominador común con los casos anteriores. La emborracharon, la drogaron y la violaron como si fuera un objeto desechable, como si su vida no importara nada, y las consecuencias tampoco. La semana pasada, después de que se diera a conocer la firma del MOU entre los dueños de Bahía Príncipe y el gobierno de Aruba, se emitieron las imágenes de lo que se convertirá San Nicolás con la llegada de esta cadena hotelera a nuestra segunda capital en Aruba. En las imágenes se puede observar una idea de lo que será la construcción del Hotel Bahía Príncipe en el área de San Nicolás. En este video se muestra un adelanto pequeño del gran cambio que esta área de la isla comenzará a ver el próximo febrero del otro año, en el momento en que se inicien las construcciones del Hotel Bahía Príncipe Don Pablo Collection. Un desarrollo nuevo para la parte de arriba de nuestra isla, un cambio positivo que atrae más turistas a esta área y que no solo beneficiará al Hotel Bahía Príncipe, sino a todo el comercio que está ubicado allí. Cinco personas resultaron intoxicadas en el sector La Sal de la provincia de Dajabón, en República Dominicana, luego de que tomaran agua de un galón que tenía una sustancia tóxica. César Montesinos nos amplía el informe. 5 miembros de una familia resultaron envenenados luego que estos estuvieran laborando en un predio agrícola de su propiedad en el sector La Sal de esta localidad de Dajabón.
cuando ingirieron agua de un galón que supuestamente tenía una sustancia tóxica, según informaron las autoridades. Se me llevó ese celular y me llamó que si iba a beber, que si bebía del agua, le dije que sí, que bebiera. Y yo le dije, pero esa gente envenenado que están, dice el hermano mío, ya yo no puedo caminar más, se tira ahí. Debido a su estado de salud, Chelo Rocío, Miguel Tavares, Leonardo Recio y Ramona Tavares, entre otros componentes de esta familia, todavía se encuentran en el hospital Ramón Matías Mella, mientras las autoridades profundizan las investigaciones en torno a este caso. En Dajabón, César Montesinos, Noticias SN. La policía colombiana, en una operación con las autoridades de Brasil, capturaron en Bonavista, una ciudad de ese país, a alias Marquitos Figueroa. El operativo que permitió la captura de este narcotraficante se dio este miércoles en horas de la tarde. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, también se pronunció ante este operativo. La captura se produjo en una lujosa mansión de esa ciudad. Estaba en compañía de dos familiares cuando Marquitos Figueroa, principal capo del narcotráfico en el norte del país colombiano y jefe de una banda criminal que se mueve en la frontera entre Colombia y Venezuela, fue capturado. Por su cabeza se ofrecían unos 350 millones de pesos y está señalado de varios crímenes contra políticos y funcionarios en La Guajira y el Cesar. Figueroa tiene 47 años y de ellos más de 3 décadas de historia de la delincuencia. Desde el jefe de pequeñas bandas de contrabandistas no tuvo problema en acomodarse para serle útil a Jorge 40. Cuando los paras del Cesar entraron a La Guajira y se sometieron a los clanes locales que manejaban contrabando y narcotráfico. Replicó el modelo de la parapolítica en su departamento y tenía injerencia en la administración de varios municipios e incluso en la departamental con la llegada de Kiko Gómez en el 2011. Tras la desaparición de los paras, ocupó sus espacios y ahora, en los últimos 2 años, había buscado alianzas con la banda del clan Úsuga para evitar que un grupo criminal más poderoso terminara por desaparecerlo. Sin remordimiento, una mujer de 25 años asesinó a su bebé recién nacido, asfixiándolo con hojas de café en la boca para luego lanzarlo al fondo de la letrina en su vivienda ubicada en una comunidad del municipio de Fantasma, en Nicaragua. Advertimos que las imágenes son fuertes. Hasta ahora se desconocen los motivos del por qué Michaelin Maritza Molina Peralta, de 25 años de edad, acabara con la vida de su bebé recién nacido, a quien le insertó hojas de café en la boca y luego, como si se tratara de cualquier objeto, lo depositó en el fondo de una letrina, hecho ocurrido en la comunidad del Corozal del municipio de Fantasma. Que ella andaba con hemorragia, se habló con ella, se habló con la enfermera del puesto médico para llevarla, ella no quiso, se negó y fue trasladada, dijo que la llevaran a su casa, pues a la comarca del Chamarro número 1, donde él la dejó. Al regresar a la finca, una de las trabajadoras le dice pues de que se encuentra, que hay un niño en el fondo de la letrina. Aparentemente la desalmada mujer dio a luz al bebé que ya tenía los 9 meses a eso de las 4 de la mañana, momento en el que la vieron por última vez. Se lleva al médico y el niño contaba con 38 semanas de gestación, con un peso de 2.900 gramos, de sexo masculino. Y la causa de la muerte directa es por asfixia severa por sofocación. Aparentemente ella le metió algo. Hojas de café en la boca y palo. Aún la policía busca a la mujer, quien se dio a la fuga después de haber cometido el delito tipificado como parricidio. Desde Jinotega para Acción 10, Alan Cruz. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.